Gracias a los organizadores por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un trabajo que realicé a otros fines, pero que ahora lo podemos aprovechar. Voy a compartir pantalla y me gustaría que me dijeran si hay algún problema con el audio o con la imagen. Ya estamos viendo tu presentación, Cris. Bien, y el audio no tiene problema, ¿verdad? Muy bien. Esta es la agenda de temas que vamos a revisar. Vamos a revisar, no se preocupen si ven una lista muy grande. Algunas son un par de láminas nada más. Pero es importante distinguir los temas de forma separada y ordenada. Primero, quiero mostrarles lo que es el seguro de terremoto para el mercado mexicano. La magnitud que esta representa como negocio tiene el número de pólizas son 767,196 pólizas al cierre de 2023, con un número de incisos de 8,440,815 y suma asegurada total poco más de 26 millones de millones, es decir, 26 billones. Número de siniestros durante 2023 fueron 1,806. El monto de siniestros que eso representó, 199 millones. Y de esa línea de negocio, el saldo de la reserva de riesgos en curso para todo el mercado representó 15,717 millones de pesos. El saldo de la reserva catastrófica son 24,399 millones. Como vamos a ver más adelante, esta reserva es muy, muy importante para hacer frente a pérdidas y daños derivados de terremotos. Como todos ustedes saben, México es una zona de alta sismicidad y es un riesgo que nosotros estamos conscientes que debemos enfrentar y contribuir para resolver la necesidad que nuestra sociedad tiene. En cuanto a la reserva de IBNR, sí, también esperemos que quede claro por qué, pero cuando la catastrófica es mayor al IBNR, ceros. ¿Por qué? Pues porque la catastrófica también constituye un fondo para resarcir daños derivados de siniestros ocurridos y quizá no reportados. Revisemos un poco el modelo estatutario. Y voy a platicar un poco los bloques que integran el modelo estatutario, los pasos que se llevan a cabo para la implementación, la evaluación y los resultados que este modelo da. Primero, identifica las fuentes generadoras de sismos. Luego, utiliza la estadística de sismos ocurridos por intensidad y fuente sísmica que provee el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM. Luego se propone una función de probabilidad de ocurrencia de sismos conforme a un nivel de intensidad. Ese nivel de intensidad se mide en la escala de Richter. Seleccionan las leyes de atenuación que mejor modelen las condiciones del terreno entre la fuente generadora de sismos y la ubicación del bien expuesto y sujeto a la cobertura de seguros. Después, se reconocen los efectos del sitio en que ese bien está. Ahí se recogen las condiciones de la solidez del suelo, la movilidad. Y como ustedes saben, en México, la Ciudad de México fue construida en un lago. Entonces, digamos que esa movilidad que tiene el lodo que subyace en la Ciudad de México es de alto riesgo y en esta parte se recoge ese tipo de parámetros. Se modela la vulnerabilidad de la construcción dependiendo de su tamaño, material, diseño estructural y arquitectónico y la naturaleza de sus contenidos. También después de esa fase se desarrolla la distribución probabilística de pérdidas, se aplican los diferentes límites de la cobertura contratada
y luego se aplica el efecto de los diferentes esquemas de cobertura de reaseguro proporcional para determinar la pérdida a retención de la compañía de seguros. A partir de lo anterior se determina la prima pura por riesgo cedido y retenido. La primera sirve de referencia para la negociación de coberturas proporcionales de reaseguro y la segunda sirve de base, por ejemplo, de la reserva de riesgos en curso. Al acumular los cálculos por todo el portafolio, determinamos la PML por el riesgo retenido que permite negociar coberturas no proporcionales y también el requerimiento de capital de solvencia. A partir de esta descripción que muestra bloque a bloque todo lo que conceptualmente constituye el procedimiento del modelo estatutario de la evaluación del riesgo de terremoto, bueno, ahora les Luis, presento la expresión, sí, perdón. perdón, perdona la interrupción un segundito. No sé si te puedes acercar un poco al micrófono Uh-huh. o de alguna manera subir un poquito el volumen. De repente se entrecorta. Si es posible, por favor. Claro, haré. Creo que es un problema de... Sí, sí. Ahí no te escuchamos. Todavía Ahí no me no. escuchan. Ahí ya mejor. Ah, Creo que igual con un poquito más de volumen ayuda. ¿así está bien o no mejor? Sí te habíamos escuchado, lo que pasa es que de repente se cortaba un poco, bajaba mucho el volumen, pero creo Vamos a que, acercarnos un poco más para ver si la ándale, eso ayuda. conexión Muchísimas gracias. inalámbrica sí, Gracias. funciona mejor. Sí, mil gracias. Entonces, bueno, estamos en esta lámina, estamos mostrando el planteamiento, la fórmula que expresa el procedimiento que había explicado con anterioridad y es la expresión que nos permite determinar la prima pura o pérdida esperada de una ubicación y de la iésima ubicación. Por supuesto, tendremos que recorrer todas las ubicaciones para poder conocer el valor de la prima pura pérdida esperada de toda la cartera. Perdonen. Para conocer la de una póliza, que tiene muchos incisos, pero también la de la cartera. También tenemos aquí la tasa de excedencia. Una vez que tengamos, si se darán cuenta, incluí un párrafo antes de la expresión para explicar paso a paso cómo es que está construida. Llama mucho la atención el tema de que sea negativa la función diferencial que está dentro de la integral, y esa lo es porque la curva en sí es una curva decreciente y se trata de conocer el resultado en positivo. Entonces, aquí estamos recorriendo, digamos que de todas las fuentes, la prima pura de riesgo, de la ubicación y su esperanza, lo multiplicamos por la diferencial y luego integramos y hacemos la sumatoria por todas las fuentes de sismicidad. Eso es lo que ustedes tendrán chance de revisar el texto y revisar la expresión para que ustedes les sea más claro. En esta lámina presento la tasa de excedencia, que ustedes pueden ver ahí, que lo que cambia respecto de la expresión anterior es que ahora estamos hablando de que la prima de riesgo supere un valor P, y en la medida en que supere, nosotros estamos multiplicando no el valor esperado, no estamos acumulando el valor esperado, sino la probabilidad de que la pérdida supere un valor P. Entonces, con esta expresión, conocemos la tasa de excedencia y en esta otra parte vemos la expresión de la pérdida máxima probable. Aquí lo que buscamos es fijar un valor P en un valor para un fijo predefinido que es K, y toda esa expresión, como es una acumulación de probabilidades, la vamos a igualar a la probabilidad del modelo Poisson compuesto, que es el que se ha utilizado para medir la probabilidad de ruina, estimando, dado que la probabilidad, digamos, 1 entre 1500, implica que
tenemos la probabilidad de que ocurra una quiebra de la compañía de seguros por motivo de terremoto una vez en promedio, una vez cada 1500 años. No significa que tenga que pasar 1500 años para que ocurra un sismo, sino que en promedio se da cada 1500 años un sismo de cierta magnitud que aquí se contempla dentro de la función. Y lo que buscamos, eso nos daría un exponente 1 entre 1500, pero al multiplicarlo por 1 lo deja igual, pero eso equivale a estimar la probabilidad de que, dado que el promedio de siniestros ocurre 1 cada 1500 años, debemos calcular la probabilidad de que justamente en el horizonte del próximo año ocurra un sismo. A partir de esto, que es la evaluación de los parámetros sobre los rubros más importantes para conocer la magnitud del riesgo de terremoto, es decir, la prima pura, la tasa de excedencia y la pérdida máxima probable. Ahora, calculamos las reservas. Las reservas es un modelo bastante sencillo, es simplemente la prorrata de la prima pura, y esa prima pura anual esa prorrata en función de la fecha de inicio de vigencia y la fecha de evaluación y la fecha de fin de vigencia. Esta es la expresión que nos da esa reserva de riesgos en curso que se acumula por cada una de las ubicaciones para determinar la póliza. Ahora bien, también la reserva de obligaciones pendientes de cumplir, que debería calcularse, como dije antes, una de ellas es la de siniestros de monto conocido, que son los siniestros ocurridos que se reclaman a la compañía de seguros, pero la otra son la reserva que se tiene que constituir para los siniestros ocurridos, pero no reportados, pero no todavía reportados. Y como dije antes, la reserva de IBNR, esta justamente la de siniestros ocurridos no reportados, cuando la reserva catastrófica es superior a lo que resulte del IBNR, el IBNR resultará en cero. Y para recordar, para aquellos que no estén familiarizados con esto, presento aquí el modelo básico, más elemental, del triángulo, arreglo triangular de siniestros ocurridos y reportados, conforme al periodo de ocurrencia y distribuidos conforme al periodo de reporte, para estimar el triángulo en azul, que nos permite conocer cuánto sería la IBNR. Aquellos que tengan curiosidad, también les presento esta otra lámina que hace las fórmulas y tiene las referencias de cada celda que tiene datos y pretende con ello calcular la reserva. Ustedes podrían ejercitarlo en su oficina, en su tiempo libre, para comprobar que efectivamente coinciden estas dos matrices, la de los valores resultantes y la de las fórmulas con las que se calculan. Y después hablamos de la reserva catastrófica. En la reserva catastrófica se acumula la prima pura de riesgo de vengada a través de los años para financiar las grandes pérdidas que la materialización de un terremoto puede causar. Esta problemática se presenta justo con los riesgos de baja frecuencia, pero de altísima severidad. Es decir, la prima del año no alcanzaría para financiar las pérdidas, pero desde el otro punto de vista tampoco podría la prima, cuando no ocurra un sismo, esa prima pura de riesgo no debería llevarse a utilidades. ¿Por qué? Porque es falaz pensar que en ese año, dado que no hubo sismos, el riesgo no se corrió y entonces no fue, o realmente se corrió y no fue necesario pagar ese dinero. Entonces, nuestro esquema lo que busca es que en los años en que no hay siniestros, la prima pura de vengada, de riesgo de vengada, se vaya acumulando después de los años, para que a través de los años podamos tener los recursos para enfrentar un siniestro de terremoto de alta magnitud. La prima pura de riesgo de vengada, la reserva de riesgo en curso anterior le agregamos la prima de riesgo según la vigencia del periodo y le restamos la nueva reserva de riesgo en curso. Con esta expresión calculamos
calculamos la prima pura de riesgo devengada, simplemente comparando las reservas de riesgo del periodo anterior contra el periodo nuevo y sumarle la prima que se haya emitido durante el periodo. Y después tenemos que determinar el saldo de la reserva catastrófica, que también por regulación debemos agregarle los intereses, y esto se lo acumulamos al saldo de la reserva anterior y le sumamos la prima pura de riesgo devengada que determinamos, y con ello tenemos el nuevo saldo de la reserva catastrófica. Esa reserva catastrófica podemos acumularla, debemos acumularla, y para determinar cuál sería el incremento del año, es una expresión bastante sencilla, es la misma reserva catastrófica por el interés. Entonces el incremento va a tener siempre dos componentes: el componente del interés que generó el saldo de la reserva al cierre del periodo anterior, y la prima devengada que se agrega porque fue la prima que correspondió al riesgo corrido durante el periodo. Entonces, de pronto se puede pensar que el incremento de la reserva catastrófica en los estados financieros es muy alta, muy grande, se desvía y mucha gente duda de ello. Pues bueno, hay que separar los componentes y ver que una parte muy importante va en función del saldo, y ese es el componente de intereses que integra el crecimiento o el incremento de la reserva catastrófica. Y otro tiene que ver con la cartera y el riesgo. Ahora, está claro que no podría crecer la reserva, o no sería tan sensato que la reserva creciera y creciera y creciera sin límite, puesto que nuestro resultado de PML nos da la idea de la pérdida máxima probable. Entonces, tiene sentido pensar en un límite de acumulación. Esta expresión de límite de acumulación se calcula al cierre de cada año, 31 de diciembre, y sirve para comparar o para verificar si la reserva ha llegado o superado este límite, y el exceso ya se puede liberar a resultados y integrar la utilidad de la compañía. Esto lo que quiere decir aquí, como está planteado, es que es el 90% del máximo entre la PML al cierre de la fecha de evaluación y una suma asegurada promedio multiplicado por este factor de PML de los últimos 5 años, promedio de los últimos 5 años. Entonces eso nos da el valor máximo de ambos, es el que debemos considerar al 90% para determinar el límite máximo de acumulación. Ahora bien, en cuanto a solvencia, pues deben recordar este esquemita que ilustra precisamente que en el momento cero en que estamos calculando la solvencia, tenemos un balance, un cierto monto de activos, un cierto monto de pasivos, ciertas deudas o ciertas obligaciones, y por lo tanto tenemos un cierto nivel de capital o de fondos propios. Y tenemos que proyectar a un año, el horizonte de un año, pues en nuestro caso, 100,000 escenarios para construir una estadística que nos permite ahora ya calcular hacia un nivel de confianza cuál sería el monto que deberíamos tener de recursos propios para enfrentar desviaciones en la siniestralidad, de tal suerte que la empresa no quiebre, con un 99.5% de confianza. Y esto ilustra que tenemos que construir muchos balances. Estos balances, en algunos casos, va a representar un efecto adverso, y en otros casos va a representar un efecto favorable, es decir, que el capital o los recursos propios crezcan porque los activos crecieron y las obligaciones crecieron en ese escenario contingente simulado. Pero en otros casos va a ser al revés, donde se reduzca los recursos propios porque los activos disminuyeron
y los pasivos, obligaciones y deuda, crecieron. Y en ese sentido, pues, se puede determinar toda una distribución de resultados. Lo que nos interesa es aquel monto, la parte negativa, la parte que nos afecta. Entonces, tenemos que determinar ese monto de los recursos que nos permita soportar todos esos escenarios adversos al 95% de confianza. Digamos que este es el concepto que ya muchos hemos visto y hemos analizado y que hemos aplicado en México desde 2015. Sin embargo, para efectos de terremoto, nuestro esquema de solvencia no cambió. Es decir, cambió para el resto de los ramos, pero para los catastróficos tiene un régimen especial y ese permanece, tanto terremoto como hidro. Ahorita estamos platicando de terremoto y vale dejar claro que el esquema de solvencia no afectó, de solvencia 2 no afectó el terremoto. Tiene su propio planteamiento que viene de tiempo atrás. Este es el modelo de requerimiento de capital de solvencia. Como ustedes pueden ver ahí, ese sería el máximo. Veamos, la coma separa el componente de la izquierda y el componente de la derecha. Ese de la izquierda es la diferencia entre el PML y la suma de la reserva catastrófica más la cobertura de exceso de pérdida. Eso significa que vamos a tomar aquella parte del PML que no está cubierta por la reserva catastrófica ni por la cobertura de exceso de pérdida. Y el componente del lado derecho está en negativo. ¿Por qué? Cuando el componente del lado izquierdo es positivo, naturalmente el componente del lado derecho no va a aparecer. Se va a anular y nos vamos a quedar con la parte izquierda. Sin embargo, puede darse el caso en que la reserva catastrófica haya crecido en un monto muy grande y la cobertura de exceso de pérdida también sea lo suficientemente grande de tal suerte que la suma de ambas supere la PML. Entonces, nuestro régimen de solvencia nos permite tomar hasta, como máximo, el 10% de la reserva catastrófica, siempre y cuando la reserva catastrófica, ¿sí?, no sea superior al 50% del límite de acumulación. Esto es lo que nos dice la parte de la izquierda. Pueden ustedes analizarlo y ver que esto, según yo, estos paréntesis dobles indican la parte entera. Esa parte entera lo que nos va a permitir saber es cuándo se anula o cuándo no se anula, ¿sí? Y es decir, cuándo es cero, entonces el mínimo va a ser cero de esa expresión, o cuándo va a ser mayor que 1, y entonces el mínimo va a ser el 1 que está del otro lado dentro del paréntesis. Esa es una función indicadora que nos permite saber, cumpliéndose esa condición, cuándo ese componente se va a anular para no dar más allá del 10%. Ese 10% va a servir para mitigar el requerimiento de capital de solvencia de otros riesgos de la compañía de seguros. Aquí está la explicación. Esto mismo que estoy diciendo está puesto en palabras para explicar la expresión que tienen ahí. Espero que si la expresión, que aquellos que prefieran leer la expresión matemática, lo van a entender fácilmente. Los que necesiten un texto, pues ahí se los puse. Ahora bien, el centro de mi conversación tiene que ver con las mejoras recomendadas. Estas mejoras recomendadas tienen que ver con el análisis que hemos visto en las láminas anteriores. La primera de las mejoras que estoy recomendando es que la liberación sea automática en la reserva catastrófica. ¿Por qué lo planteo? Porque en el riesgo de hidro, el régimen mexicano sí permite usar la reserva catastrófica frente a la ocurrencia de algún ciclón. Sin embargo, en terremoto no es así. Hemos de pedir autorización puntual al regulador. Creemos que si todo está sustentado técnicamente, no habría razón para una decisión de otra naturaleza que no sea técnica. Y si técnicamente la reserva catastrófica está destinada a financiar las pérdidas por sismos,
deberíamos poder usarla, tan solo por el hecho de que ocurrió el sismo y que eso no lo decimos nosotros, sino lo dicen instituciones como el Instituto de Geofísica de la UNAM, etcétera, que tienen esos registros y no es una decisión, digamos, a capricho de la compañía de seguros liberar la reserva catastrófica. Otra es buscar una congruencia entre el requerimiento de capital y la PML. El requerimiento de capital de solvencia que se usa a partir del 2015 en México tiene que ver con las pérdidas en el horizonte de un año tal que pudieran implicar la quiebra de la compañía. Sin embargo, en el caso de la PML, no estamos, como pueden ver en las láminas anteriores, no estamos evaluando las pérdidas por siniestros de sismo durante todo el horizonte de un año. Entonces, solamente estamos calculando un evento en particular. Entonces, podría darse el caso de muy remoto, y ojalá no ocurriera, de ocurrir más sismos en un solo año. Y esa parte no está reconocida en nuestro modelo de solvencia a partir de lo que hemos visto del modelo estatutario. Una tercera mejora recomendada es la congruencia en el periodo de retorno. En el caso, como vimos en las expresiones anteriores, en el caso de terremoto estamos con un periodo de retorno de 1500 años. Eso nos lleva a un nivel de confianza de 99.993, algo así. Sin embargo, el requerimiento de capital de solvencia para la empresa pues es de 1 sobre 200 años, o sea, 99.5% de confianza. La RCAT no puede ser un pasivo. Nosotros en nuestro régimen registramos cada incremento como un egreso y va a constituir un fondo en las cuentas de pasivo, la reserva catastrófica. Sin embargo, pues existe la gran pregunta de a quién se le debe. Si la reserva catastrófica fue acumulada por el riesgo corrido de asegurados que cuando ocurrió el sismo ya no estaban vigentes, ellos no tienen ningún derecho sobre la reserva catastrófica. Y sin embargo, la compañía está obligada a pagar los siniestros de los que resulten afectados de su vigente. Por lo tanto, no hay una relación entre el pasivo y el acreedor. O sea, no hay tal, y entonces funciona más como recursos propios de la compañía para enfrentar los reclamos por siniestros. La RCAT es más un fondo propio admisible. Para efecto del valor de las acciones en México se considera patrimonial. Ante el riesgo de quiebra por alguna catástrofe, debería poderse utilizar. Es decir, si pasara como concepto de fondo propio admisible, pues entonces podría servir para enfrentar el riesgo de quiebra de la compañía, aunque este no provenga del riesgo de terremoto, sino provenga del riesgo de pandemia o provenga del riesgo de huracán. El cálculo del límite máximo de acumulación creemos que no tiene mucho sentido que nosotros ponderemos el PML de la fecha de evaluación, puesto que el PML de la fecha de evaluación es justamente el máximo de responsabilidad por lo que la compañía va a responder. Y si hubo cambios en la cartera por estrategia de negocio, no debería preocupar, puesto que al cierre, digamos, tiene los recursos y respalda el PML con fondos propios, entonces el PML sería suficiente con un nivel alto de confianza para enfrentar las reclamaciones. Entonces creemos que más bien esa expresión debería ser sustituida simplemente. Por ahí algún experto que estuvo involucrado en esto me comentaba que estas decisiones se tomaron pues, para que no hubiera cambios de timón en las compañías de seguros y ahora reflexiono y digo, con la normativa de 2015 para acá, la que tenemos vigente, pues más bien se le ha dado un énfasis al sistema de gobernanza, de tal suerte que si hubiera cambios
drásticos en la estrategia de reaseguro, pues esto deberían responder a lineamientos de gobierno corporativo y entonces ya carece de sentido tener una expresión de esta naturaleza e irnos directamente a que el límite de acumulación sea la pérdida máxima probable a la fecha de evaluación. Cris, perdón la interrupción, nos estamos quedando, creo que ya nos pasamos unos 2 minutitos, pero si nos ayudas a concluir, por favor, Claro que sí, sería de óptimo. hecho solo son un par de puntos. No deducir la totalidad de la cobertura XL, habría que reducirla por la prioridad, que hoy no se está reduciendo sino se está tomando tal cual. Y la siguiente es reconocer el descalce implícito por moneda. La PML está en pesos y es única por cartera. Sin embargo, para resarcir pérdidas de la cartera en dólares, se necesitaría comprar dólares y ese efecto que estamos reconociendo en pesos, cuando en realidad vamos a tener que perder dinero o ganar dinero en los casos comprando dólares para enfrentarlo, debería estar reconocido en nuestro. Y una reserva catastrófica multiramo es una idea que parte de que el riesgo catastrófico lo es, no por el riesgo en sí, sino por la severidad, perdón, porque afectaría o implicaría la quiebra de la compañía. Y esta quiebra de la compañía puede venir por catástrofes de diferentes líneas de negocio. Entonces tendría sentido explorar una reserva catastrófica multiramo. La siguiente lámina son algunos temas, por si me daba tiempo platicar con ustedes, era para compartirles algunas reflexiones, pero dado el tiempo, les agradezco mucho y hasta ahí terminaría mi presentación. Cris, sí, disculpa con tanta interrupción. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias por dejarnos estas reflexiones y esperemos que tengamos ahí unos minutitos para comentar en preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Cris.